Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un jefe arrogante pone a prueba a la hija de un mecánico negro, ella lo hace mejor que todos sus ingenieros. En una gran empresa de ingeniería industrial ubicada en Houston, Texas, reinaba un hombre tan temido como admirado, Walter Ensley. Fundador de Ensley Motors, era la personificación del sueño americano, al menos para él. Empezando con un pequeño taller familiar con su padre en la década de 1980, transformó la empresa en un imperio internacional especializado en el diseño de motores de alto rendimiento para la industria aeroespacial, el automovilismo e incluso algunas aplicaciones militares. Su nombre apareció en revistas especializadas, sus entrevistas fueron citadas en escuelas de ingeniería y sus conferencias se agotaron en cuestión de horas. Le gustaba que lo describieran como alguien con un cerebro calibrado para la perfección mecánica y se consideraba el Steve Jobs del motor de combustión. Pero tras la apariencia de genio y emprendedor visionario, Walter Ensley ocultaba un orgullo férreo y una visión del mundo rígida. Creía que la excelencia y el prestigio académico eran inseparables. Según él, solo los graduados del MIT, Stanford o Caltech podían aspirar a comprender las complejidades de su competitividad. Confiaba únicamente en currículums repletos de honores, trajes a medida y palabras complejas. Para él, la competencia tenía un color, un acento, un código de vestimenta y, a menudo, piel clara. Nunca lo dijo abiertamente, por supuesto. Pero sus decisiones, sus miradas, sus silencios hablaban por él. Toleraba a los mecánicos de orígenes modestos, pero los mantenía alejados de las decisiones estratégicas. Se esperaba que ejecutaran, no que pensaran. Que observaran, no que innovaran. Y aún así, en el fondo de este imperio oculto detrás de los pistones, de los vapores de aceite y del chasquido metálico, trabajaba un hombre cuya silenciosa competencia podría haber sacudido las certezas de Walter, si se hubiera molestado en mirarlo de otro modo. Este hombre era Jeremías Cole. Jeremiah, negro, cincuentón, alto, con las manos desgastadas por 2 décadas de trabajo manual, nunca alzaba la voz. Pero todos sabían que cuando una locomotora recalcitrante se resistía a todo, finalmente era llevada a Papa Cole, como lo llamaban cariñosamente algunos de los jóvenes reclutas. Jeremías no solo arregló las cosas. Él comprendido sentía la mecánica como un lenguaje vivo. Donde otros dependían del diagnóstico digital, él se acercaba al bloque del motor, escuchaba el ritmo y adivinaba el fallo. Lo anotaba todo en cuadernos viejos y desgastados, curvas de presión, variaciones de temperatura, márgenes de error, pero también bocetos anotados a mano. Tenía una mente clara, casi científica, pero nunca hablaba de ello, convencido de que en este mundo, sus conocimientos nunca serían tomados en serio. Eso pocas personas lo sabían realmente, era que Jeremías no estaba solo. Tenía una hija, Maya Y. Esta joven había crecido rodeada de chispas de soldadura y olor a metal quemado. Desde los 6 años, recorría los pasillos del garaje familiar con sus enormes gafas de seguridad, haciendo 1000 preguntas sobre el funcionamiento de un cigüeñal o una caja de cambio secuencial. Maya Cole no era una niña común y corriente. No fue solo el amor de su padre lo que la llevó a interesarse por la mecánica, nació con una inteligencia vivaz, analítica, casi intuitiva, capaz de visualizar la dinámica interna de un motor como otros visualizan una melodía. Incluso antes de la preparatoria, desarmaba y ensamblaba viejos motores de cortadoras de césped por diversión. A los 14 años, logró mejorar el rendimiento de un viejo motor V8 modificando la entrada de aire, para asombro de su padre. Él conservó el motor como una reliquia, un símbolo del despertar de su genio. Tiene 22 años. Maya Cole se había graduado en ingeniería mecánica en un colegio comunitario de Houston. No era el MIT. No era Stanford. Ni siquiera la Universidad Estatal de Texas. Para muchos reclutadores, eso fue suficiente para catalogarla de buena para talleres, no para diseño. Y aún así su expediente académico era impecable, la mejor estudiante de su clase. Sus proyectos de graduación fueron elogiados por sus profesores. Miembro activa de un club de robótica donde construyó un motor eléctrico compacto capaz de rivalizar con el de la NASA, pero sin los recursos necesarios. Había solicitado más de 50 prácticas en empresas de automoción, aeronáuticas e industriales, 0 respuesta positiva la mayoría de las veces, había silencio. A veces recibía una respuesta automática.
Pero luego estaban las conversaciones ocasionales, donde el entusiasmo de la persona al teléfono se enfriaba repentinamente al descubrir su nombre, o aún más, al ver su rostro en vídeo. La verdad era cruda, ni su título ni su inteligencia eran suficientes para ocultar lo que algunos consideraban un defecto, ser una joven negra y de origen modesto. Entonces Maya había decidido construye tu propio laboratorio en silencio. Por la noche, encontraba a su padre en el modesto garaje familiar, el mismo donde había crecido, donde las herramientas tenían alma y los motores, un recuerdo. Juntos, desmantelaban, reparaban e inventaban. Su padre la escuchaba con orgullo, permitiéndole sugerir cosas, corregirlas, fallar y volver a empezar. Maya dibujaba a mano alzada el diseño detallado de un turbocompresor rotativo o un sistema optimizado de refrigeración por recirculación. Identificaba anomalías en el motor con solo escucharlo funcionar unos segundos. Tenía oído de músico, pulso firme y un extraordinario instinto matemático. Más en el mundo cerrado de Ensley Motors, el nombre Cole solo evocaba a un simple mecánico del fondo del taller. Un trabajador. No un ingeniero. Y, desde luego, no un candidato legítimo para un puesto de decisión. Una mañana la empresa estaba en crisis. Y prototipo de un motor híbrido de nueva generación, que debía ser el buque insignia de Ensley Motors, se negó a arrancar. Un motor de más de $300,000 en investigación y desarrollo. El proyecto estaba bajo embargo y era altamente confidencial. Varios equipos de ingenieros habían trabajado día y noche. Sin resultados. Los informes técnicos se acumulaban. La tensión aumentaba. Entonces Walter Ensley, exasperado, hizo lo que él llamó un llamada al genio, reunió a todos los jefes de departamento e hizo un anuncio solemne. Quien resuelva este problema recibirá un ascenso inmediato y una bonificación de 6 cifras. Este motor es nuestro futuro. Y no toleraré el fracaso. En las sombras, Jeremiah Cole escuchaba. Conocía bien los motores, incluso los llamados revolucionarios. Había visto docenas de ellos averiarse por un simple error de lógica o por descuido humano. Regresó a casa esa noche con cara de preocupación. Maya, ocupada arreglando una vieja caja de cambios, levantó la vista. «Papá, ¿está todo bien?» Se sentó lentamente y con aspecto vacilante. «Hay un motor en marcha. Nadie entiende qué falla. Ni siquiera los grandes ingenieros. Y han lanzado un desafío». Maya levantó las cejas. «¿Quieres que mire?» Jeremías vaciló. «Es arriesgado. Ya sabes cómo son. Pero, quiero que el mundo sepa cuánto vales. Aunque eso implique la arrogancia de un hombre como Walter». Al día siguiente, en el taller principal, bajo las pálidas luces de neón y el zumbido de las máquinas, Jeremías tomó su coraje con ambas manos, se acercó al círculo íntimo de ingenieros, supervisores y al propio Walter, quien miraba con el ceño fruncido el motor. Esperó hasta que volviera el silencio y luego dijo: «Señor Ensley. Sé que busca una solución. Creo que mi hija podría ayudarle». El silencio que siguió fue gélido. Todas las miradas se volvieron hacia él. Walter se giró lentamente, con una sonrisa burlona, casi divertida. «¿Tu hija?», repitió. «¿Una mecánica de taller?». Él se burló. «Muy bien. Tráela mañana. Nos reiremos un poco». El tono era condescendiente, casi cruel. Pero Jeremías, con los puños apretados, no dijo nada. Asintió con dignidad. Él sabía. Él sabía lo que Maya iba a hacer. A la mañana siguiente Maya Cole atraviesa las grandes puertas del taller principal de Ensley Motors, bajo la mirada cautelosa de los empleados que ya se han reunido alrededor del motor defectuoso. Ella llevaba una overoles grises un poco desgastado, con algunas marcas de grasa en las rodillas, un atuendo funcional, no diseñado para impresionar, cabello cuidadosamente recogido reveló un rostro tranquilo y concentrado. Su mirada era tan afilado como una hoja afilada. Sin dudarlo un instante, ella sabía por qué estaba allí. Mas a ellos, lo vieron de otra manera. El ingenieros con batas blancas, orgullosos poseedores de prestigiosos títulos, lo observaban con una mezcla de desdén, incomprensión y discreta burla. Uno de ellos le susurró a su colega: «Es la famosa hija del mecánico». «¿En serio?». Otro se burló.
Espero que sepa hacer algo más que cambiar los filtros de aceite. Walter Ensley dio un paso adelante, todavía teatral. Cruzó los brazos, dominando el escenario como un director de escena. Este es nuestro invitado de hoy, dijo irónicamente. El motor que tiene delante, señorita, es un prototipo de fusión híbrida en el que, mis mejores elementos se han roto los dientes. Si, por algún milagro, encuentras la falla, te contrataré. Pero entre nosotros, dudo que lo sepas por dónde empezar. Se oyeron algunas risas. Maya permaneció impasible. No respondió. No había nada que demostrar con palabras. Se acercó al motor, sin miedo, sin dudarlo. Extendió la mano, puso 2 dedos sobre el bloque como si sintiera la temperatura, la energía residual. Entonces, cerró los ojos por unos segundos, respirando profundamente, como un músico antes de la primera nota. Entonces abrió los ojos y allí estaba su mirada, había cambiado más analítica. ¿Precisa? Se inclinó, recorrió el dispositivo, examinó cada cableado, cada sensor, cada tornillo de sujeción. Silencio en el taller. Entonces ella susurró, en voz baja, casi para ella misma. Modificaste el sistema de inyección para aumentar la presión de entrada, pero olvidaste recalibrar el regulador electrónico de compresión. El sistema no puede soportar el aumento. Se protege apagándose. Uno de los ingenieros frunció el ceño. Es imposible, hemos comprobado este parámetro. Pero Maya no estaba escuchando. Ya se había puesto a trabajar tranquilo. Rápido. Confiad. Agarró las herramientas como si las hubiera dejado ayer. Reprogramó manualmente el regulador accediendo al panel interno, desactivó una función de seguridad oculta y luego reconectó los cables según un diagrama que garabateó con tiza en el suelo, un plan fluido, claro e ingenioso. Uno de los ingenieros se acercó discretamente, observando el diagrama. Espera, ¿pasó por alto el módulo principal sin pasar por el decodificador térmico? Eso es, brillante. Menos de 20 minutos después Maya ajustó el último tornillo, dio un paso atrás y luego presionó el botón de inicio. El motor tosió una vez, y luego rugió al ponerse en marcha. Un estruendo profundo, perfecto y controlado, un sonido puro, armonioso, como un corazón redescubierto. Un silencio absoluto invadió el taller. Las risas se habían esfumado. Solo quedaban rostros congelados. Miradas perplejas. Y Walter Ensley, con los brazos colgando, la boca medio abierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Sus ingenieros se acercaron lentamente, como hipnotizados. Uno de ellos, aún incrédulo, murmuró. ¿Cómo lo hiciste? Maya lo miró con calma. Su tono era amable, pero firme. Escuché. Y miré lo que no viste. Walter Ensley, habitualmente tan seguro de sí mismo, tan rápido para dominar cada intercambio, se quedó allí, congelado, con las mejillas sonrojadas con una mezcla de ira, vergüenza y admiración forzada. Su mirada pasó del motor rugiente a Maya, como si tuviera problemas para comprender lo que acababa de ver. La evidencia estaba allí, patente, una mujer joven, sin un diploma prestigioso, sin un título altisonante, sin traje, acababa de resolver un problema que había eludido a sus ingenieros de élite. Tras unos segundos de tenso silencio, recuperó la compostura y declaró, en un tono más serio que de costumbre. Empiezas el lunes. Ingeniero jefe adjunto. Probablemente creyó que esta oferta sería recibida como una victoria. Un gesto de generosidad. Una forma de consagración. Pero Maya no se inmutó. Ella lo miró con calma, con la mirada fija, sin arrogancia ni agresividad. Respondió a cada palabra con voz serena pero firme, sopesado como veredicto. No quiero una posición obtenida por sorpresa, por un desafío improvisado, con la esperanza de permanecer dócil porque me ofreciste una oportunidad. Ella dio un paso adelante. Quiero un contrato justo, una persona de verdad. Con condiciones claras, un plan de carrera y el respeto que conllevan mis habilidades. Walter abrió la boca, dispuesto a discutir, pero ella se le adelantó. Y sobre todo, quiero a mi padre, Jeremías Cole, que trabajó aquí durante más de 20 años sin pedir nunca nada más que poder realizar su trabajo en paz, o por fin conocido por lo que es, un maestro mecánico. No solo un trabajador anónimo.
El silencio era aún más pesado que antes. Los ingenieros se miraron. Algunos estaban visiblemente conmovidos. Otros, incómodos. Algunos rostros empezaron a cambiar, a dudar, a comprender. Jeremías, quien había permanecido en segundo plano durante toda la escena, no dijo nada. Pero sus ojos brillaban. Con un orgullo inmenso. Con una emoción contenida durante años. Era su hija quien hablaba, sí, pero ella también cargó con todos sus años de invisibilidad, de esfuerzos silenciosos, de conocimientos nunca reconocidos. Un murmullo recorrió la habitación. Como un escalofrío de verdad. Walter, sin embargo, se quedó paralizado por un momento. Miró ligeramente hacia otro lado, como si esa mirada el problema de Maya era más difícil de solucionar que todos los motores averiados de su negocio. Luego, lentamente, bajó la cabeza. No fue un gesto teatral, sino una clara señal de interrogatorio. Respiró profundamente y finalmente dijo, con voz ligeramente ronca. Muy bien. Tienes razón. ¿Yo? Dudó, como si se obligara a cruzar una línea interior. Ambos lo demostraron, el talento no siempre lleva traje o diploma. Juzgué demasiado rápido. Estoy listo para revisar las condiciones. Por ambos. Maya simplemente asintió. No había triunfo en sus ojos. Solo una dignidad tranquila. Unos meses después, la atmósfera en Ensley Motors había cambiado mucho. Los pasillos, antes rígidos y extremadamente jerárquicos, ahora permitían la circulación de una nueva energía, más abierta, más viva. Maya Cole, de aquí en adelante jefe de una pequeña unidad de innovación, dirigió un equipo de ingenieros de orígenes muy diversos. Había un hombre autodidacta del Bronx, una joven latina graduada de una escuela secundaria técnica, un refugiado sirio apasionado por las energías limpias. Cada uno tenía su propia particularidad, su propia historia, pero todos miraron a Maya con respeto, no solo por su talento innato, sino por su capacidad para escuchar, explicar, alentar. Ella no era solo una ingeniera brillante, se había convertido en modelo. Todos los viernes organizaba sesiones donde cada miembro del equipo presentaba una idea, por disparatada que fuera. Nunca descartaba una sugerencia sin explorarla a fondo. Insistía en que los jóvenes becarios asistieran a las reuniones técnicas, incluso si solo tenían el bachillerato. Su oficina no estaba cerrada con llave, ella no tenía nada que proteger, porque lo compartía todo. Para Jeremías, finalmente emergió de las sombras. Nombrado formador técnico interno, ahora entrenaba a nuevos reclutas, incluyendo a algunos jóvenes ingenieros recién egresados de prestigiosas universidades. Y todos, sin excepción, estaban fascinados por su forma de hablar máquinas como otros hablan un idioma antiguo. Nunca presumió. Pero quienes lo escucharon comprendieron rápidamente que no era solo un mecánico, era un artesano, un pensador, un transmisor de conocimientos. Y aún así Walter Ensley, aunque conservaba su orgullo y su postura de capitán de industria, había evolucionado. A veces hacía una visita sorpresa a los talleres, estrechaba la mano de los técnicos y, sobre todo, había abierto los procesos de reclutamiento a nuevos perfiles, sin exigir ahora la famosa lista de oro de universidades de élite. A menudo hablaba de Maya en entrevistas, no para glorificarse a sí mismo, sino como ejemplo de un punto de inflexión en la cultura de su empresa. Una vez le dijo a un periodista: ella me enseñó que un buen motor puede nacer de una buena mente, no importa de dónde venga. Una noche, en el antiguo garaje familiar, una vez más un remanso de paz y recuerdos. Maya y Jeremías estaban sentados en dos taburetes de madera, alrededor de un viejo motor que habían restaurado juntos, solo por diversión. La luz era tenue. Las herramientas estaban guardadas. El silencio no era pesado, él consoló. Maya levantó la vista de sus notas y miró a su padre. Sabes, me lo enseñaste todo. Ese motor de ahí, que reparé en Ensley, también fue obra tuya. Sin ti, jamás habría entendido lo que escuchaba. Jeremías sonrió lentamente. Puso una mano grande y áspera sobre el hombro de su hija. No, hija mía. Lo que te di fueron llaves, pero fuiste tú quien abrió las puertas. Hizo una pausa, con la mirada distante. Fuiste más lejos que yo. Hablaste donde yo callé durante años. Te atreviste a reclamar tu lugar, y mío. Él la miró con ternura. Y eso es todo, la verdadera victoria.
Maya bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Ya no era la hija del mecánico. Se había convertido en la heredera de un conocimiento, de una lucha y de una dignidad transmitidas sin palabras. Con el ligero zumbido de un motor que acababan de reiniciar juntos, casi se podía oír el canto discreto de dos generaciones que por fin se hicieron escuchar.